Sesión del grupo de Cartola en español, 25 de enero del 2026. El tema de hoy, equilibrar ser y hacer. Pues ahora ya sí, entramos en una meditación. Se los invito a seguir observando la respiración y empezar a sentir el cuerpo. Empiezo a llevar mi atención primero a mis manos. Voy sintiendo la energía del interior de mis manos. Si no logro sintonizarme mucho con esta energía del interior de mis manos, simplemente puedo separar mis manos del cuerpo y me pregunto, ¿cómo sé que tengo manos? ¿Cómo sé que mis manos están ahí? Siento mis manos por el interior de las manos, siento mis brazos, siento los hombros, el pecho, la espalda. Voy sintiendo todo el tronco, las caderas, sintiendo los glúteos, las piernas, rodillas, pantorrillas, canillas, hasta sentir los pies. Empiezo desde los pies a recorrer mi cuerpo, tratando de llenar cada espacio de mi cuerpo con mi atención. Y sintiendo cada rincón, cada parte de mis piernas, de mis caderas, de mi tronco. Y voy dejando que la mente se vaya calmando. No me apuro, simplemente voy dando la atención a mi cuerpo. Voy recorriendo mi cuerpo, llenando cada lugar, hasta el último dedo, hasta la última articulación. Ya he sentido la totalidad de mi cuerpo, siento el cuello, la cabeza, los costados, la corona, la nuca, la frente, y voy relajando mi cara, relajo la frente, relajo las cejas, relajo los ojos, relajo la mandíbula, voy relajando mi cuerpo, siento mi cuerpo en su totalidad, respiro y poco a poco empiezo a ser consciente de que estoy aquí. Empiezo a sentir cómo se siente estar aquí, sin etiquetarlo, sin describirlo, simplemente observo qué se siente estar aquí, cómo sé que estoy aquí en este momento. Estoy respirando, siempre le doy algo de mi atención a la respiración y siento que estoy aquí. Estoy aquí respirando, vivo, viva, poniendo atención. ¿Cómo se siente el peso de estar aquí? Pongo atención al peso de mi cuerpo en la silla, en el sillón, donde sea. ¿Cómo se siente el peso de mi cuerpo? ¿Cómo se siente el peso de la cabeza, de los brazos, de los hombros?
¿Cómo es la experiencia de sentir que mi cuerpo ocupa el espacio en donde está? ¿Puedo ser consciente del espacio que ocupa mi cuerpo? De la punta de la cabeza a la punta del pie. Observo, siento. Soy consciente del espacio que ocupa mi cuerpo, del peso de mi cuerpo. Estoy aquí, ahora. ¿Cómo es ese ahora? ¿Dónde empieza y dónde termina el ahora? ¿Me puedo atrapar? ¿Qué ocurre con el ahora cuando lo intento fijar, detener, atrapar? Giro, siento mi cuerpo, estoy aquí, ahora. ¿Y quién o qué es esa presencia que está observando todo esto? ¿Quién o qué es esto que observa la respiración, que observa el cuerpo, que observa la hora? ¿Dónde está esto que observa? ¿Dónde está esto que observa cuando siento mis piernas? ¿Dónde está esto que observa cuando siento mis manos? ¿Dónde está cuando siento todo mi cuerpo? ¿Dónde empieza y dónde termina esta presencia que está acá observando? ¿Tiene alguna forma? ¿Puedo encontrar algún lugar a donde pueda ver en donde termine? ¿La puedo partir en dos, esta presencia? ¿Hay algo que me separe de ella? ¿Está la presencia y estoy yo observándola? ¿O son lo mismo? La presencia que está observando está feliz, está triste, está preocupada por algo o solo está observando. Aumenta, disminuye.
Se acerca o se aleja. La puedo apagar, la puedo quitar. ¿Qué características tiene? ¿Tiene clima? ¿Es verano, primavera en esta presencia? ¿Invierno? ¿Tiene tamaño, forma, olor? ¿Llegó ahora o ya estaba? ¿O ya estaba y ahora recién la puedo observar? Quédate en esa presencia, obsérvala, trata de ver si tiene algo que puedas describir. Si aparece un pensamiento, date cuenta que el pensamiento y la presencia no son lo mismo. El pensamiento viene, se mueve un poco y si no le das tu atención se va, pero la presencia permanece, inmutable, no cambia, no se altera, no se agranda, no se achica, no se dobla, no se arruga, solo está ahí. Y todo lo que ocurre ocurre sobre esa presencia. Quédate ahí un par de minutos. Respira y observa, nada más. Respira y observa. Mientras más atención le das a esta presencia, más nítida se vuelve, más accesible.
más evidente. No hay que hacer nada, no hay que analizarla, conceptualizarla, solo observar, más allá del pensamiento, más allá de la emoción. ¿Esto qué es? Esto que está. Lo único que se puede decir de esto es que esto es, está aquí, siempre. No llega, no se va, no oscila, no aumenta, no disminuye, no comienza, no termina. Y se siente muy bien estar aquí. La presencia es el ahora, y en el ahora todo está bien. Y esta presencia eres tú, más allá del ruido de la mente. Tiro profundamente, poco a poco, sin apurarme, voy volviendo. Aunque muchos quisieran quedarse ahí, pero ya tenemos que seguir con la sesión. Qué bien, ¿no? ¿Cómo estuvo ese pequeño baño de ahora? ¿Bien? Por ahí va eso que llaman el gozo del ser, un estado que mientras más uno se sintoniza, se va generando como una sensación de bienestar inexplicable. ¿No? Estos estados de presencia tienen esa particularidad. Son ese Satchit Ananda, el gozo del ser. Entonces, si se fijan en la meditación, más que intentar de hacer algo, al ir observando aquello que está, primero el cuerpo, la respiración, luego observando una capa un poquito más profunda, te das cuenta que en realidad no hay que ir a buscar nada a ningún lado, es simplemente tener la capacidad de observar mientras la mente se va aquietando, esta niebla de la mente decae un poco y esto que está es más visible, pero está siempre ahí, siempre está ahí. No se va. Ahora yo estoy hablando, ustedes ya están quizá con algunos procesos mentales y eso sigue estando ahí. ¿No? Entonces, en la medida en que uno va a visitar estos espacios, después la distancia máxima es un abrir y un cerrar de ojos, porque está tan evidente que se empieza como a instalar. ¿Se han visto cuando Eckhart Tolle dice que como que esta presencia empezara a salir a través de la persona? Porque uno va adquiriendo la capacidad de ser consciente en todo momento de que esto está ahí. Y es un tremendo recurso para enfrentar cualquier situación, porque en cualquier situación
turbulenta, que aparece la mente, las emociones, lo que está pasando, yo tengo este espacio seguro de la hora en donde nada de eso tiene una realidad permanente, solo la presencia tiene una realidad permanente. Entonces, desde ahí recupero el equilibrio, salgo de la tormenta y ese, aunque sea un poco de equilibrio que yo pueda recuperar, me da claridad para poder mirar la situación en la que esté desde otra perspectiva, más conectada, más sabia, más en equilibrio con la realidad de quien yo soy. Entonces, bien fácil. Imagínense, lo hicimos 15 minutos esto, y está ahí siempre disponible, ¿no? Siempre disponible para ir eh, haciendo una vida más equilibrada. Pero bueno, vamos al video porque del video va a hablar un poco de eso también, creo. Lo doblé hace como una semana, así que ya no me acuerdo. Ya, todos volvieron, todos presentes, vamos entonces. Compartir con sonido multimedia. Compartir. Buen video. Desafíos. En lugar de volvernos más inconscientes, nos vuelven más conscientes, empiezan a ser el motor de nuestro avance, nos vuelven más presentes. Anótenlo con letras grandes. Bueno, les voy a enviar el video para que lo vean. Isabel, tú tienes la mano, diga, estás enmudecida, a ver ahí, Ya, ahí sí. sí, mira, te quería preguntar eso que ha dicho Cartol sobre que cuando tenemos un desafío, o sea, cuando pasa una situación difícil es como un desafío. A ver, en ese momento el yo, el ego, ¿no? Es como que aparece y es el que cree, el que empieza tal, ¿no? Entonces, realmente es posible que el yo deje de estar en algún momento, porque si no está el yo o tiene muy poca fuerza, ocurre lo que él dice, porque lo que él dice es como que, claro, el ser, el verdadero ser, pues no reacciona porque cosa, ¿no? La cuestión es cuando no te veo, de repente, me escucho, ¿Cómo? que no te veo, ¿No me ves? ahora sí. Pero que, a ver si me explico bien. Nuestra personalidad o el yo o el ego, llámalo como quieras, es lo que crea siempre todos los problemas. Entonces, cuando aparece un desafío y estamos medianamente conscientes, pues lo suyo sería que el ego o el yo o la mente, o sea, es la que realmente crea el problema, es la que estorba, porque digamos que está la presencia que está como detrás de la mente o detrás del ego, y luego en la vida, en la tierra, ¿no? Pues aparecen constantemente desafíos, problemas con los demás, con lo que sea, ¿no? Entonces, claro, Ujú. la cuestión es que lo primero que aparece es el yo, el ego o la mente, y es la que intenta resolver el problema y lo que hace es que es peor, ¿no? Entonces yo mi pregunta es la Ujú. siguiente, ¿se puede llegar a un momento en que eso no esté? Mm. O que esté muy claro, porque si es la presencia a donde llega, no hay problema, porque a la presencia Claro. no le afecta eso, ¿no? Porque es un estado que no existe esa provocación. La provocación Mm. va hacia el ego Sí. directamente, o sea, hacia el yo, que es por donde nosotros nos manejamos en este planeta, ¿no? Porque Ujú. todos tenemos un ego de alguna manera. Entonces, Bueno, es una gran discusión esa, ¿eh? no, lo que pasa es que yo me pregunto muchas veces si
o sea, no es mi caso, evidentemente, ¿no? Pero esta gente que están como ya a un nivel muy iluminado y muy conscientes, ¿es posible que su ego prácticamente no exista? O sea, el ser humano puede llegar mm, a no tomarse por nadie, o sea, es decir, a sentirse que no es nadie. O sea, si a mí Mm. me están molestando y yo pienso que yo no existo, que más o menos No una ¿A quién están molestando si yo no existo? especie de exageración, ¿no? Porque claro, yo estoy aquí y Sí, mientras mi cuerpo esté vivo, pues si me pisan, pues me están pisando, pero me refiero claro. que no sé yo si Sí. es posible, o sea, a mí no me pasa, evidentemente, pero me gustaría que me pasara, o sea, que no sé si se puede llegar poco a poco trabajando esto Bueno, al la, que tu yo, hasta eliminarlo totalmente, el ego, sacarlo totalmente. bueno, o por lo menos, si no es totalmente, no escucharlo, o sea, no identificarte con él completamente. Por ahí va el camino. Mira, a ver, los maestros más iluminados nos dicen que sí, o sea, la respuesta de rigor, nos dicen que sí se puede trascender completamente el ego. Eso es lo que dicen. Pero también nos dicen que Ah, todo es una ilusión, ¿no? exactamente, ellos dicen Ah, que entonces, nuestro yo no existe, porque el mundo es una ilusión, ¿no? claro. Entonces, 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 en el fondo, si tú empiezas a poner atención a la forma de hablar de los maestros iluminados, ellos no te muestran la mitad del camino, sino que ellos te dicen, ese es el destino final. ¿Ok? La verdad última es sin ego. La verdad última es que aquí no hay muchas personas, solo hay una conciencia. La verdad última es que todo lo impermanente es como un sueño, no tiene realidad, viene y se va y el tiempo es un sueño. Entonces, para que no nos pongamos a debatir un tema filosófico de si se puede o no se puede llegar a anular completamente un sentido de identidad, veámoslo desde el punto de vista práctico. ¿Ok? Entonces, yo puedo empezar a observar este ego y empezar a contrastarlo y empezar a decir, ¿por qué que mi vecino se compre un coche nuevo, último modelo, a mí me molesta? Porque mi coche es viejo. ¿Por qué mi compañero de trabajo lo promueven a un cargo superior con el doble de salario y yo me siento menos, me siento mal? Entonces tú empiezas a observar este ego y empiezas a darte cuenta que hay algo en ti. No voy a dar más ejemplos porque más o menos saben a lo que estoy apuntando. Hay algo en ti que su estado de base es de insuficiencia, separación, peligro, que necesita siempre completarse, que necesita, nunca se siente que es suficiente, nunca siente que ha llegado el ego, sí, sí, sí. ¿no? Nunca siente que ha llegado. Pero Eh, además eh, piensa constantemente que tiene que llegar a algún sitio. Piensa que tiene que llegar y está siempre comparándose. Mm, ¿Ah? En el fondo el ego, bueno, parece que mi apariencia física es un poco mejor que la de los demás, me siento bien, pero si empiezo a ver que mi apariencia física me comparo y digo es peor que la de los demás, me empiezo a sentir mal. Entonces tú puedes empezar a observar al ego y empezar a darte cuenta poco a poco que el ego es una interpretación bastante cuestionable de la realidad, ¿no? Empiezas a darte cuenta que en realidad lo que el ego hace es que busca utilizar todo para tratar de agrandarse, imponerse y ser más que los demás. Entonces, en algo tan simple como una conversación, el ego en una conversación, por ejemplo, de temas más o menos acalorados como puede ser política o religión, pero bueno, la política hoy en día está de moda, entonces empieza a conversar de temas políticos y te empieza a dar cuenta que hay algo en ti
está más preocupado, o al menos igualmente preocupado, de tener la razón que de encontrar la verdad. ¿Te has fijado? Entonces, no quiere quedar como que está equivocado frente a los demás, quiere tener la razón. Entonces empieza a defender su punto de vista como pueda y empieza a ver que esta identidad que tú llamas ego en realidad está un poco loca. Está un poco loca, un poco extraña, ¿ah? Porque está como persiguiendo algo que ya cuando llevas unos años en este planeta te estás dando cuenta que empieza a perseguir cosas que nunca lo satisfacen por mucho tiempo. Siempre quiere más, siempre quiere más. Y empieza a ver que en los demás seres humanos ocurre lo mismo. O sea, tú empiezas a ver que las personas que tienen cientos de miles de millones de dólares en este planeta no es suficiente. No es suficiente. O sea, ¿de qué me estás hablando? No es suficiente. ¿Ah? Entonces, eh, eso te empieza a mostrar que esta identidad, este sentido de identidad que tienes, eh, es defectuoso. Entonces ya ahí es cuando los maestros te empiezan a servir para decirte, no es real. Entonces tú dices, oh, mira, sabes que en mi experiencia me estoy dando cuenta que algo no cuadra con este ego. Entonces, sin llegar y decir, por lo tanto, yo ahora me voy a ir al Tíbet, a una cueva por 10 años hasta eliminar mi ego, no es necesario, pero empieza a aprender lo que nos está diciendo Eckhart y lo que vimos en la meditación, empieza a desarrollar esta dimensión de ti en, en la cual el ego no opera, porque no lo puedes comparar con nadie, porque está completo, porque no le falta nada, porque no tiene que llegar a ningún lado, porque es Ujú, permanente, estable. Entonces, ahí te empiezas a equilibrar y ese ego, que es el que causa los problemas, en el fondo lo que está diciendo Eckhart en el video, ese ego se empieza a debilitar. ¿Por qué? Porque la, deja de haber una identificación absoluta con él. ¿Ah? Para ilustrarlo bien sencillamente, empiezas a ser consciente de que en una discusión hay algo en ti que se molesta por no tener la razón, entonces no le haces caso. Si eres más consciente, empiezas a darte cuenta que en realidad tener un coche último modelo no es necesario y a lo mejor no es necesario ni siquiera tener coche. ¿Ah? Te empiezas a dar cuenta de esas cosas. Entonces, todo el ego que estaba en un modo de buscar, de tener, de ser más, de saber más, de tener la razón, como tú ya no lo empiezas a alimentar, se empieza como a disolver, empieza a disolver, se empieza a disolver, se empieza a disolver. Entonces, si bien la realidad última es que sí puedes sacar el ego para sentido práctico de los terrícolas comunes y corrientes, eso es más bien una inspiración que un objetivo absoluto. ¿Ah? Entonces, en el fondo es que este ego, cada vez más tú seas capaz de verlo como opera, ¿ah? Y no hacerle caso y cultivar aquello que es más profundo, que viene de otro lado. ¿Ah? Y a la vez, junto con eso, empiezas a cultivar una identidad más alineada, que lo hablamos recién, hicimos un taller ayer y que hablamos de esto, empiezas a darte cuenta que esa verdad que tú eres, esa verdad profunda que tú eres, tiene algunas características con las cuales tú te puedes alinear, que también te lo dicen los maestros. Entonces, por ejemplo, si un maestro te dice, todos somos uno, ¿ok? Todos somos uno, y tú de pronto empiezas a criticar a tu vecino, si eres este desgraciado, que no barre la calle, que no recoge la hoja, que tiene malos modales, y tú empiezas a decir, bueno, pero si todos somos uno, que yo piense así, ¿viene de la verdad o viene de mi ego? ajá. De dónde viene? Después empiezas a pensar, no, necesito acumular bienes para sentirme seguro. Ya, pero los maestros me dicen que la esencia de mi ser es eterna e indestructible, no le pasa nada. Por lo tanto, esa ansiedad de acumular,
¿Viene de la verdad de quién yo soy o viene de mi ego? Viene de mi ego. Entonces puede empezar a reconocer que viene del ego, que viene de la verdad, y poquito a poquito, como dice Cartole, ir avanzando, ir progresando, y poquito a poquito. Y con esos movimientos tan simples de, por ejemplo, darte cuenta que en realidad cualquier pensamiento que tú tengas y vaya en la dirección de que tú estás separado de los demás, no no sé, los seguidores de Trump, eso no son como yo, son distintos, ellos son mis enemigos, te empiezas a dar cuenta que eso viene de ese ego que se quiere fortalecer en su sentido de separación. Entonces, cuando tú dejas de alimentar eso, ese ego se empieza a disolver, a disolver, a disolver, a disolver, a disolver, y te empieza a alinear más con lo que tú realmente eres. ¿Eh? ¿Ah? Ahora, ¿hay que eliminarlo completamente el ego? Quizá no. Quizá simplemente va a quedar reducido a la parte práctica. O sea, yo soy Sergio, tengo este cuerpo, tengo estas características, me gustan estas cosas, tengo estas preferencias, ¿ah? Hablo de esta manera, hago las cosas así, pero no estoy peleando con los otros egos para yo ser más poderoso que los demás, ¿no? Ni tener más que los demás, ni pienso que si el otro tiene más que yo soy menos que él, porque logro al menos reconocer desde lo que veo que en realidad en el nivel fundamental estamos todos exactamente donde mismo, no estamos en ningún otro, nadie está más adelante que otro. Sí, muy, muy, muy bien, sí, vale. No, lo que voy a hacer Sí, es chequear los pensamientos, ¿no? ¿Qué tipo de pensamientos son? Normalmente casi todos los pensamientos vienen del ego, generalmente. sí, sí, o sea, cada vez menos en la medida que tú empiezas a observar. Si te fijas, cuando tú estás observando lo que te ocurre, todos estos procesos, todo, cómo enfrento los problemas, a ver, ¿cuál es mi reactividad? Logro observar, a ver, ¿por qué reacciono así a estas cosas? Lo que está ocurriendo en eso es que te estás volviendo más consciente. Tu conciencia está siendo capaz de observar más de lo que observaba, ¿ya? Y, y en la medida que tú das un paso, un paso para reconocer al ego, que es el que distorsiona toda esta percepción de la realidad, en la medida que tú das un paso para que se distorsione un poco menos, empiezas a ver más claramente cómo es la realidad, sin necesariamente llegar al maestro iluminado que no tiene ego y que ve que todo es una ilusión. Simplemente empieza, y es lo que dice Eckhart en el video, y este ego empieza a causar menos problemas. ¿Ah? Porque en la medida que tú te des cuenta que en realidad no necesitas tener la razón en una discusión, por ejemplo, y menos de política, porque qué importa lo que pienses tú de Trump o del que sea? ¿Qué importa? ¿Qué diferencia hace? No hace ninguna diferencia. ¿Eh? Eso es una toma de conciencia, empiezas a ser consciente de que en ti hay aún instalada una identificación con una imagen mental que no es real y que está operando en ti y que tú la estás defendiendo, la estás defendiendo y la estás cuidando y la estás protegiendo, ¿ah? Y quieres en el fondo lo mejor para esa imagen mental y te empiezas a dar cuenta que te causa puros problemas. Sí, es una locura. Claro, entonces había una posibilidad también de empezar a pelear con el ego y eso es más locura porque el ego no existe, Claro, el es ego no que existe, es una interpretación errónea de quién tú eres, eso es el ego, el ego es un pensamiento, ¿no? es un pensamiento. Es una abstracción mental. Es, esto lo expliqué recién, hablé bueno, Álvaro que está ahí hace un rato y hablamos exactamente de esto mismo. Es, en el fondo, esta conciencia que se empieza como a desarrollar, a expandir en este plano, en algún momento en nosotros los seres humanos que somos forma que es capaz de sostener más conciencia,
a ujú. través de esta mente, en un momento esta conciencia empieza a mirarse a sí misma y dice, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que yo soy? ¿Qué es esta conciencia? Por qué existo? ¿Qué es esto que yo puedo percibir las cosas y puedo pensar? Entonces, la mente, que uno dice, uy, la mente humana es una maravilla, pero puede evolucionar mucho más. En esta etapa, esta mente, una de las cosas que puede hacer es generar una abstracción. ¿Qué es una abstracción? Una representación mental de la realidad que experimenta. Se toma todos los elementos y dice, esto es. Entonces, esta mente dice, bueno, la conciencia, esto que yo soy, al parecer es esto. Y forma una imagen mental y la mente cree que esa imagen mental es lo que yo soy. Y Entiendo. no es, no es solo una abstracción mental que es la mejor abstracción de la que es capaz la mente en este momento. Entonces, ahora el paso siguiente de evolución, Sí, ¿ok? Es que la mente, y que ya está ocurriendo, por eso estamos hablando de estas cosas, si no, ya todos se habrían ido de la sesión, lo que está ocurriendo es que ahora somos capaces de darnos cuenta, somos capaces de ver que el ego es un pensamiento, es una abstracción, es una forma de pensar, es una forma de, 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 de entenderme yo lo que soy y desde ahí funcionar. sí, 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 te Entonces, claro, entiendo. entonces si yo soy esta cosa mental frágil, bueno, y si lo miras de la parte de lo que dicen los maestros espirituales, en el fondo es como que esta identidad falsa, en el fondo supiera que no existe, entonces está siempre en peligro. Correcto. Está siempre buscando cómo reconozco que realmente soy y nunca lo puede encontrar porque no existe, no es una idea, es un pensamiento. Sí, 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 te entiendo. Muy bien explicado, súper bien explicado, ¿eh? Muy bien, muy Oh, bien. es que he tenido muchos rounds con el ego en mi vida. Pero muy bien, lo entendí muy Sí, bien. sí. Claro, por eso, Es mi enemigo favorito. por eso necesita reforzarse constantemente con todo. Claro, 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 claro. Claro, claro, porque en el fondo el ego, su identidad está basada solamente en cosas externas. Sí, 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 sí. Entonces, si no se está agregando cosas, desaparece. Si no se está agregando cosas, ¿qué es? Nada, nada. Entonces ahora como nosotros ya podemos ser capaces de al menos mirar. O sea, yo cierro los ojos en una meditación y si, sin meditación cierro los ojos y veo que hay una presencia ahí, pues veo que hay una conciencia. Y un poquito más allá, con unos minutitos más de estar en ese estado, empieza a darte cuenta que la mente que está hablando y procesando y pensando no es eso, Sí, sí, no sí, es sí, eso. sí, 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 Está como operando sobre eso. sí, 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 sí. Sí, está como funcionando sola y como una máquina que funciona sola, ¿no? ¿Verdad? Claro, claro. Y tú le empiezas a quitar la atención y entonces está diciendo, no, porque estos problemas, bla, bla, bla. Y mientras más le quitas la atención, más empieza como y se empieza a desinflar. Se empieza a desinflar. ¿Ah? Y a veces incluso, no sé si a alguien le ha pasado, pero seguramente en algún momento a los que no les ha pasado les va a pasar, que van a estar observando esta mente y no le van a entender lo que dice. ¿Por qué? Porque no está diciendo nada. Está tratando de llamar tu atención solamente. Ese pensamiento en el fondo dice, dame tu atención para yo existir. Sí, 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 sí. ¿Verdad? Bueno, es una forma de explicarlo, deben haber otras, pero esa es una forma de explicarlo. Me he quedado muy clara. Y además es una buena noticia también. O sea, que Sí, puede hacer, que algo se puede hacer. o sea, todo el rato, porque el simple hecho de que tú reconozcas cómo opera, ¿m? O tú reconozcas cómo opera y, por ejemplo, decir, a ver, cada pensamiento que yo tenga de, de que yo soy diferente al resto y soy mejor que el resto, que los otros están equivocados y sos malo, ese es el ego hablando. Esa es la voz del ego. Cada vez que yo tengo un pensamiento de que no soy suficiente, mi vida no es lo que yo quisiera, no tengo suficiente, no he logrado las cosas que yo quisiera, todo eso es la voz del ego, porque la voz de quien tú realmente eres, que está completo, perfecto y no le falta nada, va a decir esas cosas. No.
No, po, no, no va a decir esas cosas. Es el ego el que dice esas cosas. Entonces, ¿y qué hago? ¿Saco el ego? No, reconócelo, parte por ahí, reconócelo. Entonces, cuando el ego te venga a decir que la vida es terrible, es triste, que no vales nada, que nada vale nada, que la gente es una mierda, que el mundo es una mierda, cuando el ego te venga a decir eso, en vez de tú pasar toda la noche dándole vueltas y pensando, sí, porque mira lo que me hicieron y esto, dice, ahí está el ego de nuevo. ¿Ah? ¿Por qué no mejor me pongo a respirar? ¿Ah? O me voy a tomar un helado, o, ¿ah? ¿Por qué no mejor? Porque ¿para qué le estoy dando mi atención y alimentando ese ciclo de pensamiento que es, como dice el video, se sirve a sí mismo, porque así se fortalece, porque mientras yo más condeno a los demás y más veo lo malos que son los demás, yo soy más yo, porque yo soy más diferente, porque yo soy el juez. Entonces me fortalezco, tengo más identidad, yo soy más yo. Si los otros son más otros, yo soy más yo. Bien, muchas gracias. Gracias, Isabel. Gracias, gracias. Oye, Isabel, nos llevamos todo el tiempo de la sesión. Es que es muy interesante ese tema, muy, muy interesante. Y eso es darse cuenta que pueden generar cambios en un día. Simplemente darte cuenta de eso, darte Ujú. cuenta de eso. ¿Ah? ¿Por qué le estoy dando atención a este loco que tengo en mi cabeza que me dice cosas feas? Y no solo me dice cosas feas, me dice cosas que no son verdad. Más encima, no solo son feas, son mentiras. Ya, pues, Isabel. Muchas gracias. Eh, gracias a ti. Analía, hola. Hola, hola a todos. Cortito y en relación a esto que estaban desarrollando, me hizo mucho sentido en el video una parte en donde él explica que, no sé si usa la palabra desafío, es la que a mí me viene en este momento. Al principio del video, uno de los desafíos del humano era o es encarnar al ser, ¿no? Que traía la metáfora de la pantalla, ¿no? Que va filtrando la luz, ¿m? De adentro hacia afuera. Entonces yo los escuchaba atentamente, a ver si entraba. Y por un momento me vino esta reflexión, digo, a veces el camino puede ser inverso, digo, hay batallas que ya simplemente dejan de darse contra ese ego, o sea, hay batallas que ya dejan de suceder, situaciones que dejan de eh, parecer una resistencia como tal vez en otros momentos hubieran parecido desde el ego, porque esta luz empieza a expandirse cada vez más desde adentro hacia afuera. Digo, ¿no? A veces puede ser en la dirección opuesta también. Digo, me venía ahí como... Pero dame un ejemplo, como por ejemplo. Y en esto de, no sé, del vecino, ¿no? No, porque el Ujú, vecino, no sé, me deja la basura siempre ujú, en mi lado. ¿No? Como, bueno, antes situaciones que, como esa, por ejemplo, que enojaban y uno poder darse cuenta en algún momento que eso ya directamente no genera un enojo, ¿no? Sino que la conciencia es lo que viene primero, ¿no? Esto es lo que es la ilusión, es lo que estoy proyectando, es parte de lo que tengo que integrar, ¿no? Lo hago parte de mi propio trabajo ujú, personal, ¿no? ujú, Sin que esa ujú. pelea con el ego ya ocurra, ¿no? Digo, ¿me explico ahí? Sí, 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 yo creo que sí. A ver si te entiendo. En el fondo es que se deja de activar, por ejemplo, un patrón reactivo. ¿A Claro, eso te de pelea refieres? Se contra deja, el otro, de separación. Ujú. claro, porque en el fondo el patrón reactivo opera en la inconsciencia. Claro. Ujú. Del Entonces, ego. cuando el ego es inconsciencia. ¿Ah? Entonces, Ujú. el patrón reactivo también es el ego, es una de las caras del ego. Entonces, si tú estás más consciente, la reacción no va a ocurrir porque tu estado de conciencia al enfrentar la situación cambió. Claro, ¿Ah? Para ejemplificarlo, es como que si tú ves algo y está muy oscuro, a lo mejor va a haber un monstruo, pero si hay más luz te vas a dar cuenta que no es un monstruo, que es, no sé, cualquier cosa. eso.
¿ah? Exacto. Entonces, es como una metáfora para poder mostrar más o menos cómo opera. Entonces, lo que ocurre es que, por ejemplo, tu vecino, no sé, pone ruido y ese nivel de conciencia no reactivo va a decir, ¿hay algo que pueda hacer? Sí, le puedo decir que por favor no haga ruido o que por favor no tire la basura, pero ya no está la reactividad. Y Claro. si a lo mejor el vecino está haciendo ruido porque tiene que reparar la puerta, el techo, va a mirar y va a decir, bueno, no hay nada que hacer. Y desde Oh, esa no reactividad, quizá el ruido ni siquiera te va a molestar, exacto, ahí va. Ujú. ya no te va a Claro. molestar. Entonces, tu relación con la realidad empieza a cambiar porque no tienes un ego que empiece a exigir ese tipo de cosas, porque el ego cuando es visto, no puede operar. El ego opera en la inconsciencia. Claro. O como dice Cartole, ego y conciencia no pueden coexistir, por lo tanto, a más conciencia, menos ego. Ahí va. ¿Ah? Eso. Ujú. Claro, Perfecto, claro. Entonces, perfecto. y eso Hermoso. son cosas que empiezan a ocurrir porque en el fondo te empiezas a dar cuenta que en realidad empieza a ser un poco más práctico. Dice, bueno, esta situación, hay algo que puede hacer, si hay algo que puede hacer, lo hago, pero quejarme, reclamar, gruñir, ¿qué función cumple? No cumple ninguna función. O Más que esto que fortalecer. trabajan los toltecas, que es tomarse las cosas a personal, ¿no? Como que el otro me lo está haciendo a mí, ¿no? Claro, No, el claro, otro hace eso, yo veo qué me pasa con eso y lo integro en la medida que claro. pueda, que mi Claro, conciencia me acompañe. y va un paso más allá y empieza a darte cuenta que en realidad lo que está operando en el otro es inconsciencia humana, no es quien el otro realmente es. Eso ya es un Exacto. paso más allá. Entonces empieza a dejar de condenar al otro, Ujú. sino que empieza a ver la inconsciencia en el otro y ver la inconsciencia en el otro, si tú la quieres sanar, el único lugar donde puedes trabajarla es en ti, Exacto. es el único lugar donde puedes Espejo. trabajar. Ujú. Entonces, al Perfecto. final, cuando ve inconsciencia, es un llamado a la acción en ti. Totalmente. Es un llamado que Hermoso. eso también lo dicen, no sé si los toltecas, pero algunos antiguos sudamericanos lo dicen también. En el fondo, trabaja en ti, siempre en ti, siempre en ti. De ahí viene, Todo, de ahí todo, viene. todo. Ahí. Ujú. Hermoso, Porque Sergio, gracias. gracias. Pues si va a atacar al ego del otro, lo que estás haciendo es trabajar para tu ego. Eso estás haciendo. Estás reforzando la mentira, que es la separación. Todos somos separados, diferentes. Yo soy mejor que lo otro. ¿Eh? ¿Alguien más? No mucha participación hoy día, pero alta intensidad. Alta intensidad. Qué bueno. Un bonito video. Lo voy a enviar ahora al grupo para los que lo quieran ver de nuevo porque está muy bonito. Muy, muy bonito. Muy, muy buen video. A mí me gustó mucho. Y para que también aplicar, empezar a aplicar, si no es tan difícil. ¿No? No es tan difícil. Lo que pasa es que el ego, la cultura en la que vivimos es egoica, funciona en base al ego, los sistemas son egoicos, ¿no? Por todos lados te están diciendo que tú tienes, gracias Agustín, tienes que ser más que los demás, cumple tus sueños, puedes ser todo aquello que te propongas, todas esas cosas que nos están diciendo siempre. Está todo orientado a reforzar el ego. Entonces podemos empezar un poco a trabajar esas cosas con cosas sencillas, como por ejemplo lo que les decía, simplemente darse cuenta que la verdad de quién yo soy ya me la están diciendo todos los maestros, la estamos viendo, la estamos reconociendo. Entonces, usémosla como referencia. Cuando tengamos un desafío y veamos que viene una narrativa mental, mirémosla y digamos, ¿será verdad? Pues si lleva a la separación, si lleva al odio, si lleva al rencor, no es verdad. No es verdad. Viene de ese señor raro llamado ego. Viene de ahí. Ya pues, muchas gracias.
Que estén muy bien, feliz resto del domingo y en unos minutitos les envío el video para que yo creo que sería bueno que lo vieran hoy día antes de que se termine el día, el cortito, no la sesión, obviamente, el video corto. Bueno, ya pues, gracias. Gracias, Buenas Sergio. Gracias noches, a todos. gracias y buenas Gracias. tardes. Chao, Que chao, estén muy chao. bien. Chao, Buenas Gracias. noches. Chao. chao, chao.